Hola amigos, bienvenidos a Modelismo Clásico. Bueno, vamos a hacer ya el vídeo número 16, que en este caso sería ya el montaje de las luces del barco. Bueno, pues como veis aquí tenemos las resistencias, aquí tenemos los diodos LED, aquí tenemos el listoncito donde hay que montar los diodos, los cables, el termorretráctil, una guía de corte, el pelacables, es un pelacables que tenía hace tiempo y bueno, me viene muy bien. Soldador y el estaño, ¿vale? Bueno, y un limpiador, para limpiar, digamos, lo que es la punta del soldador. Pues nada, vamos a empezar, vamos a retirar un poquito todo esto y voy ya a hacer los taladros. Voy a marcarlo. Esperemos que no se rompa la varilla cuando taladre, porque el diámetro es de 3,5, realmente son de 3,5. El LED es de 3, pero hay que hacer un poquito más grande para que entre el LED. Vale, vamos a coger voy a coger 7, han salido de más, 3, aquí 4, 5, 6 y 7, y este para el otro, fuera. Las resistencias, hay que coger 7 resistencias, 1, 2, 4, 5, 6 y 7. Vamos a cortar primero las resistencias, más o menos por aquí. Abajo. Bueno, pues aquí lo tenéis. Aquí están todos. Ahora hay que cortar unos trocitos del termocontraíble, pero que no sean muy grandes, ¿vale? Vamos a ver. Realmente es macarrón termocontraíble, que con el calor ya os he dicho que se contrae. Bueno, pues nada, yo creo que por aquí es suficiente. Vale, vamos a cortar unos trocitos, son 7. Y el último. Fuera. Pues nada, vamos a dejar que se enfríe un poquito. Nada, tarda poquísimo, Hay que tener mucho cuidado que el diodo LED no se fastidie. Ahora voy a coger con el alicate punta y doblo la patita del LED así, para después ir haciendo los puentes, entre unos y otros, Voy a cortar un poquito el largo. Y por último, vale. Y ya aquí. Así quedará, Esto es una forma que se puede hacer. Para mí, no sé, o sea, luego va a ser más complicado, pero yo creo que voy a acertar, Así que bueno, ahora toca hacer los puentes, Venga.
Bueno, he cortado unos trocitos de cable. Ahora le voy a pelar con el pelacables. Esta es una herramienta muy buena para pelar los cables, ¿eh? Muy cómoda, más rápida. Voy a estañar un poquito las puntas de los cables. Es que si lo estañamos ahora, siempre luego es más fácil soldar, porque después sería calentar el cablecillo y el pin del diodo LED. Vamos a ver, se acerca un poquito y se ve. Más o menos está bien, vale. Bueno, solo falta uno, que este cablecillo me puede servir. Bueno, esto lo dejaremos así porque después de aquí sale unos cables rojos, que van a la batería, a las pilas, vamos. Bueno, pues vamos a hacer ahora mismo el negro, el negativo. Los rojos ya están puestos, el positivo ya están puestos. Aquí lo veis, Yo creo que es más cómodo hacerlo así que no fuera, de la varilla, Ya sabéis, antes se tiene que dar estaño al cable y a la patita un poquito para que después con el soldador sea más rápido para soldar, Bueno, pues empecemos con los negativos. Venga, vamos a cortar cablecillos. Vamos a echar un poquito de estaño aquí. Muy rápido, Ya está. Y ahora ya el cablecillo. Venga. ¿Ves? Es súper rápido. Vamos a por este. Vamos a cortar un poquito de aquí. Bueno, pues venga, vamos a soldar este de momento. Este no hay problema de ningún tipo porque son dos y es rápido. Perfecto. Ya solo me queda el último. Perfecto. Y este último
aquí un poquito la pata para que sean iguales. Perfecto. Bueno amigos, pues nada, aquí lo tenéis. Ha quedado como yo más o menos quería, Va todo en paralelo, los negativos juntos, los positivos juntos, y ahora de aquí, justamente, ahora de aquí, hay que sacar un cablecillo, de aquí hay que sacar otro, de aquí otro y de aquí otro, ¿vale? Bueno amigos, pues aquí ya tenemos las dos regletas montadas, con sus LEDs correspondientes. Han quedado curiosas, han quedado bien. Esta la tengo ya con cinta preparada, porque esta va a ir justamente en la parte alta de la bodega, ¿vale? En esta regleta, digamos. Aquí hay una angular, si lo veis bien. Pues bueno, hay una viene aquí y otra viene aquí abajo. Así que venga, vamos a intentar meterlo y a ver cómo queda. Pues venga, vamos a ello. Pues empecemos. Vamos a ver por dónde lo voy a meter. Lo voy a meter por este agujerillo. Que es complicado meterlo y encima grabar, Coger las pinzas para coger los cables. Estos cables los quiero meter. Bueno, de momento voy a echar una gota de cianoacrilato aquí, en este punto, para que se sujete, porque tampoco lo que quiero es que se vea la cinta blanca, Vamos a intentar aquí hacer un apaño. Así que vamos a ver si aquí he hecho otra gotita. Esperemos que después no tenga muchos problemas con los LED. Bueno, voy a echar otra gotita aquí yo. Bueno, pues después de poner la segunda regleta, que ha costado un poquito, por cierto, pues vamos a unir ya los positivos de cada regleta, y después ya los dos cables de los negativos. Pues venga, voy a cortar más o menos por aquí, a ojo, y venga, a pelar. No, voy a hacer una cosa, los pego un poquito más largos y los retuerzo mejor. Así. Pues ver, a soldar. Estaño.
fuera. Vale, vamos a por los negativos. Y a retorcer. Bueno. Esto no se va, ¿no? Un poquito de cinta. Adelante. Y para adentro. Y aquí lo mismo. Para adentro, porque esto no se va a ver. Esto hasta aquí dentro ni se va a ver, vamos. Cuando yo empiece a tapar este lateral, la parte de babor. Bueno, voy a poner las pilas a ver si funciona. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver. El positivo. Epa, a ver, para hacer una prueba, vamos. Y el negativo. Pues señores, pues aquí funcionan todas. De todas maneras, hay que soldarlo. Hay que soldar. Pues venga, sí, esta la vamos a dejar fuera porque va para otros lados. Pero vamos, funcionan, ¿eh? Como habéis visto. Ahora lo que voy a hacer, ¿qué he dicho que iba a hacer? Bueno, sí. Voy a soldar la parte de la regleta de arriba ya con la batería y la dejo ya metida dentro. Venga, vamos a ver. Vamos a ver, por cámara no sé si se va a ver bien, pero bueno, estoy pegando los cablecillos, para que no estén sueltos dando vueltas, aunque no se van a mover, pero bueno. Ahí, quietecito. Y ahora estos. Ahí está, venga. Mirad, pues ahora sí que sí. A ver cómo. Claro que si pongo las pilas, tiene que estar dentro ya. Y esto pesa. Así que no sé qué hacer, si ponerlas ya o no sé qué hacer. Porque claro, si pongo, ya sueldo esto, tendría que estar, digamos, aquí dentro ya el cajetín de las pilas. Y no sé qué hacer. Piensa. Bueno amigos, ya he pensado lo que voy a hacer. Bueno, de todas maneras ya veis aquí cómo ha quedado, Han quedado muy chulas. Va a quedar guapo, el barco, De verdad que me ha gustado. Deciros que lo voy a dejar aquí ya, Y hasta el siguiente vídeo, que ya sería, digamos, cerrar la parte esta de babor, Ya sería cerrar la parte esta. Que va a tener tarea, que ya no sé si haré un vídeo o lo hago directamente o lo enseño, ya veré. O lo hago por partes, pero no quiero que sea ya pesado tanta traca, Pero bueno, aquí lo tenéis y bueno, pues daros muchísimas gracias a todos por seguirme y ya sabéis, dar a la campanita para que os avise cuando suba el siguiente vídeo.
Eso sí, me gustaría que pusierais comentarios, que me gustan, me gustan. Y también que no sé si esta semana podré subir algún vídeo porque tengo cosas que hacer, así que a lo mejor tardo unos 10 días o 12 días en subir alguno, Es que tengo tareas, por ahí. Bueno, pues nada, lo dicho, venga, cuidaros mucho y hasta el siguiente vídeo, amigos. Chao.